si la inteligencia artificial va a poder hacer todo mejor que los humanos. Entonces, ¿qué hacemos los humanos frente a esta inteligencia artificial? ¿Qué es lo que tienes que decirle al mundo respecto a inteligencia artificial así en breve? A ver, esto está complicado porque el tamaño de lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa es muy grande, pero tampoco puede uno caer en la tentación de sobredimensionarlo y de pensar que estamos en una distopía y que se nos va a llevar a todos por delante, y aún así hay unos riesgos que son importantes. Entonces, yo lo que trato ahí es de ampliar el espectro de los riesgos, porque casi siempre cuando se habla de riesgos en relación con la inteligencia artificial se habla o del riesgo existencial de que los robots nos atrapen a todos como en Terminator, o de la pérdida de la capacidad cognitiva. De eso se está hablando mucho últimamente y es un riesgo real, hay miles de riesgos de los que se habla mucho en los medios. Yo trato de centrar la importancia del hacer precisamente como algo necesario para el desarrollo técnico y para la posibilidad de transformar el mundo a una escala humana, porque en el momento en el que se cede la posibilidad de hacer a una máquina y se abre una brecha, un paréntesis entre la intención humana y el resultado, pues no sabemos qué puede pasar. No sabemos cómo esa máquina puede promediar el pensamiento, promediar las experiencias, porque en últimas lo que hace un modelo de lenguaje es ser un dispositivo de promediación. Coge una cantidad de información y bota algo que es una distribución de probabilidad de tokens. Entonces, ceder eso, que es saber que lo que yo hago tiene un impacto directo en el mundo, y meterle ese hiato en la mitad, siento que es una cesión muy grande como especie. Hacer esa cesión como especie tiene muchas otras repercusiones posibles que tienen que ver, por supuesto, con la pérdida de capacidad cognitiva, que tienen que ver, por supuesto, con cómo las sensibilidades que tenemos para andar por el mundo, la capacidad de planear, la forma sobre todo de comunicarnos con otros, pues puede ser determinada por intereses que diseñan experiencias y que diseñan la forma en que el conocimiento se va produciendo a través de esos filtros. Entonces, en el libro se hace hago mucho énfasis en la importancia del contacto humano, la importancia del colectivo. De hecho, en algún momento hablo de que no se trata de un humanismo como el humanismo liberal, que es cultivar las artes, cultivarse uno mismo, leer mucho, ser un erudito, ni un humanismo neoliberal, que es el humanismo individualista, sino más bien un humanismo que recupere el valor de lo colectivo. Pues la propuesta que tiene está al final, pero voy a arrancar, como lo terminó ahí, lo empato con eso, y pienso que casi que la propuesta de ustedes es un humanismo que dice que la basa en lo común, en valorar lo común, la cultura común. Yo lo que decía era como, últimamente estaba pensando en si no somos muy optimistas con los seres humanos, o sea, como que nosotros creemos que todos los humanos quieren ser libres, pensar por sí mismos, y lo que está demostrando el mundo es como que no, yo no quiero pensar tanto. Si la inteligencia artificial o Trump o alguien me dirija, ya que esos manes hagan y yo hago eso. Mucho lo decía hace poco, voy a contar una anécdota para eso. Decía un árabe, una persona cultural árabe en Medellín, en una conferencia, que Occidente la embarró cuando creyó en la Revolución Francesa y en la libertad. Que ese es el error nuestro, que ellos no tienen ningún puto problema porque el papá manda, después el hijo mayor, después la mamá y después el orden descendente de los hijos, y que si yo era el séptimo hijo mando sobre el octavo, pero tengo que obedecer a los demás, y que nosotros le embarramos por vender la idea de autonomía del individuo. Entonces, no sé si tienes en qué basas esa súper mega confianza en lo humano. No, yo no confío tanto en lo humano.
De hecho, por eso siento que es necesario decir cosas, ¿sí? Y señalar problemas. Ya que menciona la libertad en relación con la Revolución Francesa, pues es libertad, igualdad y fraternidad. Yo me centro más en la igualdad y trato de recuperar la idea de que la igualdad es algo muy reciente como principio deseable para una sociedad. La igualdad, sí, claro, la Revolución Francesa lo menciona, pero después llegan los Napoleones y hasta luego igualdad, y luego en el siglo XIX el socialismo, diferentes marxismos y todo, pero la igualdad solamente empieza a ser algo deseable en las políticas y en los sentidos comunes después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy poquito tiempo. Y todavía, pero fue un poquito tiempo muy intenso porque durante esos 80 años que tuvimos de orden multilateral después de la Segunda Guerra Mundial, sí nos creímos el cuento de que debíamos efectivamente ser iguales, que eso era deseable. Ya no, ya eso murió. Murió el multiculturalismo, murió el orden multilateral y ya estamos viendo cómo hablar de derechos humanos en este momento es hablar de mamertos, woke, ¿sí? Entonces, ¿qué lecciones puede dejar esa historia de la igualdad? ¿Cómo se desvanece algo que era un común? Cuando hablo de un común es algo que compartimos. Cuando hablo de un común cultural es una trama de significación que compartimos con otros, una trama densa de significación. Entonces tiene un componente emocional el común cultural, porque para que sea denso requiere eso, requiere afecto, requiere experiencias compartidas. Y ese común cultural que teníamos alrededor de los derechos humanos lo estamos perdiendo y no quedan otros comunes culturales globales, ¿no? Por ejemplo, la preocupación por el cambio climático, pues sí, claro, hay mucha gente muy preocupada por el cambio climático, pero es difícil comprender y tener una relación emocional con el problema climático porque es muy difuso, los efectos son dispersos en el tiempo y en el espacio, entonces es mucho más fácil que haya gente diciendo que eso es un puro cuento, que eso es carreta, que nos inventamos lo del cambio climático. Entonces, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Guerra Fría había el temor a la explosión de la bomba atómica que arrancara todo este vaivén de misiles. Ese temor que era muy compartido en todo el globo, ya no existe algo que nos vincule emocionalmente a un nivel planetario de la misma forma. Entonces, la preocupación por lo común es no solamente porque haya comunidades, que es una palabra de la que se abusa, y se abusa, y se abusa sobre todo en la academia, lo sabemos, sino de cómo hay afectos compartidos que nos permiten tener propósitos comunes. Yo creo que lo más grave en relación con la inteligencia artificial es que los propósitos comunes sean o los de una IA o los de los dueños de la IA, y que no seamos capaces de construir propósitos comunes. Sí, decía Barico que Zuckerberg y Elon Musk y todos estos genios de la tecnología viven afanados por inventarse el futuro. Entonces sacan una gafita, el futuro, un teléfono, el futuro, una IA, el futuro, pero que adolecen de un proyecto humano y social de la sociedad. Entonces lo que está hablando un poquitico es como para explicar en qué consisten esos comunes culturales, porque yo pensaba leyendo, si todo se vuelve obsoleto, ¿qué nos queda? Entonces pensaba una definición que hay viejísima de cultura, que es todo lo que queda antes del olvido. Cultura es todo lo que queda antes del olvido. Y decía, de pronto lo que tú propones es que cuando todo es obsoleto, lo único que le puede dar permanencia y sentido es lo cultural, y por eso habla de los comunes culturales. Sí, pero no solamente pensando en que lo último que queda antes del olvido, sino también lo primero que hay antes de la acción. También como un motor de la acción humana. Es que es muy difícil emprender un proyecto común con otros, sea una empresa o hacer un arado en una finca o lo que sea, si no hay unos significados compartidos que permitan convencernos entre varios de que vale la pena hacer algo. Entonces, no es solamente en clave pesimista del pasado que nos deja, sino también en clave optimista de que si vamos a poder tener proyectos comunes, pues necesitamos tener propósitos comunes. Necesitamos poder debatir esos propósitos, ponerlos sobre la mesa y ponerlos sobre la mesa a una escala humana. Si nosotros nos convencemos de que porque Elon Musk dijo
que en 5 años y en 10 años iba a haber más robots que seres humanos en el planeta, más robots humanoides, ya lo tomamos como un designio del futuro y dejamos que ese sea el propósito, pues, o sea, no estoy en contra de los robots humanoides, yo me quiero comprar uno que no se pueda, pero creo que dejar que el propósito, el horizonte sea dictado desde ahí, es ceder no solamente la técnica, no solamente el poder hacer sobre el mundo, sino es ceder también pues lo que da sentido a estar en el mundo. Entonces, un poco también por ahí va la cosa con las universidades. Es, listo, hay dos formas de reaccionar frente a los cambios. Una, aferrándose a tradiciones, ¿sí? Donde están ya las respuestas dadas. Nosotros siempre hemos sido así, tenemos tantos cientos de años de existencia y este es nuestro modo de proceder. Otra es pensando como, no, hay que adaptarnos rápidamente porque ya sabemos para dónde va la cosa. Y no es ninguna de las dos, muy probablemente. Hay que precisamente construir los propósitos. En el libro pues hay un capítulo dedicado a la técnica, otro a la narración, otro al sentido, otro a los consumos culturales, a los consumos culturales. Y para este concepto de comunes culturales, tú haces un capítulo que me parece que es brillante de la diferencia entre narración y discurso. Y cómo, por ejemplo, los derechos humanos son un gran discurso, pero una mala narrativa. Entonces, ¿por qué no nos hablas de este enfrentamiento entre discurso y narración, que no es nuevo? Lo pone en el libro, al comienzo viene desde Walter Benjamin, 1936. Sí, a ver, yo entiendo, cuando hablo de narración o de discurso, me estoy refiriendo no a los términos como se usan en el sentido común en general, sino a unos ciertos autores que les dan unas ciertas características. Creo que es importante mencionarlo porque son términos que apuntan para muchos lados. Pero cuando hablo de Benjamin o de Byung-Chul Han, que retoma Benjamin, o de Jesús Martín Barbero, y hablan ellos de narración, se refieren a aquello que uno hace cuando está transmitiendo una experiencia, cuando está contándole a alguien algo vivido y quiere que la otra persona sienta esa experiencia, que la viva también, bien sea para persuadir, para convencer de algo o simplemente por el placer de contar. Y entonces cuando uno narra de esa forma, uno no solamente transmite información verbal, sino que uno se emociona, hace gestos, levanta la voz, acude a todas las estrategias habidas y por haber, pero no de una manera planeada necesariamente, sino de una manera que se va dando por el puro impulso de contar. Pues estos autores, sobre todo Jesús Martín Barbero, dice esto es muy propio de la cultura popular. El relato popular utiliza los géneros, pero muchas veces desborda los géneros, porque es cómo se cuenta una experiencia, y la experiencia se cuenta de 1000 formas posibles, se acude a lo que sea. Por otro lado, el discurso es, y ahí me voy más a Michel Foucault, es una forma de organización del conocimiento que permite estructurar la realidad para facilitar unas decisiones y unas acciones, ¿sí? Ordenar la realidad de manera que esté atravesada por un conocimiento experto para lograr unos fines, una racionalidad orientada a fines. Entonces, claro, uno todo el tiempo está en ambos registros, ¿sí? Porque estábamos ahorita hablando de fútbol y eso está perfectamente en el registro, digamos, de la narración. Si nos ponemos demasiado técnicos, si nos ponemos a legislar sobre cómo debe ser la técnica en el fútbol, ya entramos en el registro del discurso y uno está todo el tiempo transitando entre ambas cosas. Pero ahora sí, para lo de los derechos humanos, hay un componente emocional y afectivo del que hablaba antes, que es, yo me indignaba, digo yo, pensando en nosotros como especie, nos indignábamos cuando podíamos hablar de violación de derechos humanos y pensábamos que los derechos humanos eran algo deseable, y eso va más allá del discurso. Pero el aparataje que trató de defender los derechos humanos en todo este orden multilateral, la ONU, todas las agencias, toda la legislación supranacional y las legislaciones nacionales sobre derechos humanos, están en el ámbito del discurso, o sea, es legislación. Entonces hay que desarrollar también cartillas
y un ejército de burócratas para que los derechos humanos se cumplan, ¿verdad? Pero la parte afectiva y la parte emocional ya ha sido desdibujada desde intereses políticos a los que no les interesa que existan los derechos humanos. Y entonces la parte de narración, la parte afectiva, ese peso emocional que sustentaba los derechos humanos se está desdibujando y hoy tiene mucho más peso, por ejemplo, indignarse frente a los inmigrantes que nos están quitando el trabajo, o que nos están amenazando, o que están acabando con nuestros empleos. Sí, entonces ese concepto de narración como un concepto fundamental del humano, de lo popular, del encuentro entre todos, también tiene necesidad de otro concepto que maneja a lo largo del libro, que es el concepto de experiencia. ¿Por qué es tan importante el concepto de experiencia? Y creo que ahí, por ejemplo, es uno de los grandes pecados que tú también mencionas de la universidad, que parece que no vivimos experiencias, sino que nos alejamos de ellas. Sí, yo trato de hacer ese giro, sobre todo en algún momento donde hablo de semiótica, de analizar lo que pasa con diferentes modos. A mí me ha interesado desde hace mucho tiempo cómo la música, yo soy músico de formación, cómo la música entra en diálogo y tiene capacidad de significar no por sí misma, sino porque está siempre en la experiencia, en contacto con imágenes, movimientos, olores, y todo eso es lo que permite que uno haga sentido de la música, ¿no? Entonces, un poco la idea es, los estudios sobre la cultura casi siempre han girado alrededor de artefactos culturales, de aquello que uno pueda coger de la cultura y ponerlo acá bajo un microscopio para analizarlo, ¿no? Entonces uno coge una obra de arte, uno coge una telenovela, uno coge una pieza musical, la analiza y dice las cosas que cree que dice la cultura. Pero el peso que quiero poner es en cómo la cultura se construye precisamente en quien está experimentando eso. Entonces cuando uno experimenta una música, no solamente está oyendo noticas, sino que uno está experimentando todo lo que eso carga, todas las asociaciones que carga consigo, pero también lo que pasa en las circunstancias en las que uno la está oyendo, qué pasa alrededor, a qué huele, con qué relaciono esa sala de conciertos, qué me recuerda. Entonces, dar el giro del análisis cultural hacia el análisis de lo que ocurre en la experiencia me parece que es más necesario cuando precisamente las herramientas inmersivas, como las que se pueden hacer con la inteligencia artificial, están actuando sobre nosotros permanentemente sin que nos demos cuenta. Entonces, nosotros podemos analizar, por ejemplo, una película y especular sobre lo que esa película significa, pero es difícil que uno, cuando está atravesando por, no sé, un aparato publicitario en un sitio por el que uno está andando y que le está hablando con colores, con sonidos, con perfumes, ser consciente de que hay una acción diseñada sobre el propio deseo y sobre las propias emociones. Creo que es importante hablar de eso. Entonces, una de las peleas es la semiótica, pues requiere hacer un doctorado de semiótica para analizar cositas, pero ¿cómo hacemos para poder ser conscientes de que los modos no verbales también están generando muchos sentidos en esas experiencias? Sí, es que eso tiene que ver con que la historia de la modernidad, que hablas también de eso, de la universidad, del conocimiento, está basado en lo escritural. Entonces la semiótica en general está relacionada con el texto, la palabra escrita, y entonces todo lo que defiende lo no verbal o las otras experiencias no existen, y en todos los campos pasa lo mismo. Yo soy del mundo ignorante del periodismo y todo lo que se enseña se ofrece sobre el periodismo escrito. Nunca se habla de periodismo audiovisual ni digital. Digital es el escrito puesto en digital. En toda parte es la modernidad escritural mandando y dejando por fuera de otro. Entonces, en la página 70 dice una cosa que me parece que puede ser así interesante. Yo lo afirmo así y yo estaría de acuerdo contigo en eso. No sé si estás de acuerdo con el resumen de eslogan de Twitter. Y es que el arte se volvió discurso y perdió el relato. Sí, cuando hablo de la relación entre arte y discurso, sobre todo me refiero a que cuando hay un conocimiento experto al servicio de un fin, ahí hay una estructuración discursiva. Entonces es muy fácil que el arte caiga en eslóganes, en perseguir ciertos fines. Por ejemplo, cuando
yo utilizo, no sé, la pequeña serenata nocturna de Mozart para que los niños desarrollen inteligencia desde que están en el vientre de la mamá. Yo estoy ya encuadrando eso en un marco discursivo. No, una cosa es que me acordé que Barico tiene un libro que llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, y dice que Hegel decía que quien no entendía la música académica, la clásica que llamamos nosotros, no tenía alma. Y entonces en Wisconsin le pusieron música clásica, las vacas dieron más leche, entonces las vacas tenían alma. Sí, claro, porque si un indicador de tener alma es ser más productivo, pues sabemos de qué capitalismo estamos hablando, ¿no? Claro. Exacto. Entonces sí, el arte muy fácilmente, uno tiende a pensar en el arte como un terreno de expresión libre, donde uno no tiene ninguna atadura, pero hay muchas constricciones en todas las disciplinas artísticas, desde el canon, desde la necesidad de formarse en unas técnicas específicas, desde para qué sirve el arte. Entonces yo necesito lograr ciertos fines que pueden ser muy loables, muy sociales, etcétera, pero que en cuanto determinan las formas de hacer de ese arte, pues ya lo enmarcan una racionalidad discursiva que cierra un poco las posibilidades de narrar, de contar desde el arte. Y ahí empato con lo que tienes un capítulo, o la mayor parte, hablando de música. Y hay como una queja frente a la música que hoy hacer música con inteligencia artificial es facilísimo. Yo le pongo a mis estudiantes que hagan cualquier cosa, una canción de amor a Colombia, ¡ay! Y quedan buenísimas. Yo digo, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¡qué maravilla! O sea, yo también ya quiero hacer música. Es facilísimo, y entonces tú haces toda una pelea ahí a favor y en contra, como que dices, sí, eso está mal, pero está bien, pero ¿qué pasa en el campo de la lógica musical, del remix, de esas cosas que pasan? Porque la música siempre ha sido remix, siempre ha tomado, quitado, pero hablas un poco del empobrecimiento de la experiencia de la música. ¿Qué pasa en tu campo? ¿Qué es lo que más? Hasta ahora hemos hablado todo abstracto, ahora llegamos a la pepa del corazón. ¿Qué pasa con eso de la música? Pasa algo que pasa en muchas otras áreas, y es que, a ver, la técnica, ese músculo que uno desarrolla para poder hacer música, que es en últimas no solo músculo, sino una conexión entre músculo, articulaciones, oído, inteligencia, una cantidad de cosas, un sistema muy complejo que se va desarrollando a lo largo de años y años y años y años. A partir de esas experiencias que yo puedo imaginar qué música puedo hacer. Si yo me salto todo eso, la música que soy capaz de imaginar, pues va a ser la música que he oído, que es la música que ya existe. Entonces, si hay unos eslabones del proceso creativo que se eliminan, que si los saco de ahí, pues algo va a pasar con la forma en que se madura, en que se mastica, en que se proponen nuevos lenguajes, etc. Ahora, habiendo dicho eso, hay mucha gente que puede coger Suno. Suno es una herramienta de creación de música con inteligencia artificial que es, digamos, en este momento la más top. Hay mucha gente que coge esas herramientas de manera artesanal y experimental, y entonces con eso mismo van desarrollando sus propias vivencias que les permiten imaginar nuevas posibilidades musicales. Pero también está el discurso que es muy común entre los entusiastas tecnológicos de ahora cualquier persona puede crear cualquier música. Y la trampa detrás de eso es que uno solo puede imaginar a partir de lo que ha vivido. Entonces yo no me puedo saltar el proceso imaginativo, yo no puedo pretender imaginarme algo para lo cual no tengo la materia prima de la experiencia. Entonces es complejo porque, claro, como si se aborda como herramienta, pues como herramienta puede permitir hacer muchas cosas. Por una razón parecida es que se está hablando tanto de la diferencia entre descarga cognitiva y ampliación cognitiva en relación con el uso de la inteligencia artificial. Descarga cognitiva es, yo no me lavo las manos, no me preocupo, no pienso eso, sino que le dejo todo al robot. Y eso tiene ya unos efectos que se están estudiando mucho. Ampliación cognitiva es, yo hago el esfuerzo cognitivo inicial, yo trato de meterle cabeza a esto, yo pienso, yo mastico, y además a partir de ahí me ayudo de las inteligencias artificiales, y en ese caso lo que se da es como un repertorio de posibilidades. Entonces, ¿qué tanto la herramienta, es decir, el que la herramienta siga siendo una herramienta depende de que la usemos como herramienta?
Si la usamos como sustituto ya no es una herramienta, es un sustituto. Lo que pasa es que con un martillo era muy difícil pensar que el martillo iba a ser un sustituto mío, pero con una inteligencia artificial generativa la tentación está ahí, es muy fácil. En ese tema de la inteligencia artificial, la música y todo lo que usa la inteligencia artificial, todo el mundo dice que pues, va a haber menos empleo, que vamos a estar más obsoletos, que vamos a tener más tiempo libre. Eso todo el mundo nos dice que vamos a tener más tiempo libre. Al viejito Mujica le preguntaron que qué pensaba la inteligencia artificial en la pérdida de empleos. Y el viejito dijo, ¡ay, qué chévere! Porque entonces tendremos más tiempo para la cultura, para el ocio, para pasarla bueno, y que le cobren muchos impuestos a los que producen mucho para que nosotros podamos divertirnos. Pero nos queda tiempo, pero ese tiempo lo compró el capitalismo y nos lo vende. Entonces, no recibimos plata por trabajar, pero tenemos tiempo para consumir. Y esto que tú estás hablando del consumo de la música, si yo no consumo diversidad musical, pues me voy a empobrecer. Tenemos más tiempo para consumir o para usar ese tiempo, pero no tenemos plata para consumir diverso. Entonces, ¿cómo es ese dilema de qué hacemos con ese tiempo libre? Yo no creo que vaya a haber ese tiempo libre, porque es que esto ya pasó. Es que cada vez que hay un adelanto tecnológico es para hacer menos esfuerzo o para dedicar menos tiempo. Pero pasaba con todas las tecnologías anteriores. Es decir, ya cuando se inventó Gutenberg la imprenta, pues ya no se necesitaban copistas que le dedicaran horas a copiar esos grandes volúmenes, sino, no, usted hace así con la maquinita, le acomoda los tipos y sale el libro. Pero ¿qué pasa con ese tiempo? Pues ese tiempo se va dedicando a otras actividades, y en el capitalismo lo más importante es soltar tiempo para actividades productivas. Y cuando la actividad es el ocio y el entretenimiento o la cultura, pues ya Adorno y Horkheimer dijeron eso en los años 30 muy clarito, y es una actividad, el consumo cultural es una actividad económica, estamos produciendo, digamos, circulación también de productos y servicios culturales, y entonces es muy probable que este tiempo que libera la inteligencia artificial sea destinado a aumentar primero la producción y segundo el consumo, pero el problema va a ser económico. Digamos, la receta para capturar la cultura está inventada hace rato, el problema es económico, y es cómo van a consumir si no tienen empleo. Entonces se han discutido renta básica universal, digamos, es la primera respuesta de la que se habla. Otras personas hablan más bien de propiedad distribuida, entonces de tener muchas acciones, ¿sí? Que no hay, para evitar la concentración. Pero como precisamente los estados están debilitándose cada vez más, no va a haber alguna fuerza redistributiva que permita que eso pase. Entonces, uno se puede imaginar perfectamente un escenario distópico en el que hay una economía hiperconcentrada, una transición muy dolorosa con unos picos de desempleo muy altos, y luego unas economías casi que de trueque y de supervivencia, o algo en la mitad. No sabemos dónde va. En este momento es un problema grave y hay propuestas sobre la mesa, pero no hay consensos, y dudo que vaya a haber consensos pronto. Bueno, voy a hacer la última pregunta, y si alguien quiere preguntar, pues tenemos 10 minutos para que ustedes pregunten. Si no quieren preguntar, yo sigo preguntando, no hay problema. O sea, no es tan democrática la cosa. Díganos, al final hay una carta a las universidades. ¿Qué le pide usted a las universidades? ¿Le da una carta? No va a contar los 7 puntos, pero uno de los 7 puntos, 2 puntos de los 7. Sí, son hartas cosas. Es una lista de regalos a las universidades. Tomarse en serio que son un lugar de debate, porque a veces el debate se ve en las universidades como un producto. Estamos tan acostumbrados a que el evento académico o a que el libro o a que el artículo sea un producto. De hecho, el mismo MinCiencias nos obliga a los académicos a poner eso como un producto, y es el nombre que se le da, que nos olvidamos del papel que eso tiene dentro de la universidad para generar conocimiento para la misma actividad académica. Entonces, debatir lo que está pasando implica sentarnos a
poner en cuestión también esa misma idea del conocimiento como producto, ver que la sociedad del conocimiento ya no va más. Y hay argumento por qué, porque uno habla de sociedad del conocimiento cuando el conocimiento es un factor de producción de riqueza. El conocimiento como factor de riqueza implica el conocimiento como un bien escaso, pero si el conocimiento ya no es un bien escaso, sino que está siendo convertido en capital, entonces ya el conocimiento deja de ser un factor de riqueza, porque el conocimiento y la inteligencia, por lo menos las que puede proveer la inteligencia artificial, se vuelven simplemente capacidad instalada, y es capital. Entonces, si eso es así, la sociedad del conocimiento deja de ser la sociedad del conocimiento. Y entonces, ¿cuál es el valor de las universidades? Ya no es vender consultorías o producir libros que puedan ser fácilmente redactados con una IA. Yo aprovecho y hago el disclaimer acá. Solo hay una frase en el libro y está claramente identificado cuál es, que es redactada por una IA. De resto no. Pero si la pasan por la IA, dice que el 80%. Ah, sí, seguramente. O sea, ahora le pasan cualquier cosa que le pase, dice que 80% pasó por la IA. Pero si uno se toma en serio que esto de la sociedad del conocimiento obedeció a un momento que ya está pasando, entonces hay que sentarse a debatir cuál es el lugar de la universidad, y no se puede dar por sentado que eso ya está solucionado. No lo sabemos, hay que construirlo, y hay que construirlo hablando, en el mejor escenario para eso, que son las universidades, y desafortunadamente las universidades no están siendo ese espacio en la intensidad que se requeriría. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario desde que no lo ha leído? No sé qué? Bueno, antes de darle entonces la última pregunta, yo tengo preparado como 8 puntos por qué habrá que leer este libro. Me parece como una recomendación de... Yo soy fanático de una cosa que se llama periodismo tutorial o tastemaker, de degustación. Entonces, degustando el libro que leí, una cosa por la que no lo compraría es por el título, si no lo compraría. O sea, uno ve esto y dice, qué aburrimiento, da cuenta todo lo que habló tan bonito, y esto, bueno, es que esto no tiene gracia, o sea, se puede llamar de otra forma, todo lo que habló, experiencia significativas en la IA, o no sé, perdernos en lo común, o sea, había muchas cosas, porque tú no ves el fin de la técnica y uno inmediatamente piensa como que es un libro, y ya me contó que ¿dónde lo clasifica en la librería? En tecnología, ¿ve? Y han escuchado que lo que habla no tiene que ver con tecnología. Eso es lo único, pero ¿por qué sí lo compraría? Díganos que sí. Díganos que sí, porque sí. Y entonces, ¿por qué lo compraría? Y me gustaría que ustedes lo leyeran. Bueno, primero es porque está muy bien contado, o sea, tiene una forma que es por fuera de la academia, que es el ensayo, y el ensayo es lo típico de América Latina. América Latina ha escrito, ha pensado en forma de ensayo, y la universidad ha matado el ensayo, y todo el libro es un ensayo, entonces uno lo lee tranquilo, sabroso, gozón, entonces por eso lo compraría. Lo segundo es que cuenta historias chiquiticas para que conversemos en una cafetería, y eso me parece buenísimo. Habla, por ejemplo, de Más 57, chévere. Los que no sepan qué es Más 57, es una canción de reggaetón de la gente de Medellín que creó un problema tenaz, y habla de eso. Habla de memes, o sea, bacanísimo hablar de memes. Habla de una historia de un señor Musa, que es buenísima, no la voy a contar, le toca leerse, para que sepan de qué historia estoy hablando, de la música y la productividad, que es alucinante. Y habla de muchas pequeñas historias que uno puede llegar y decirle al otro, oiga, ¿sabe qué? Leí esto. ¿Usted qué piensa? O sea, tiene esa capacidad de ser una máquina para generar conversaciones. Y eso me parece que es un buen libro. Tercero, porque se atreve también a su vez a no ser light y usar autores que parecen densos. El mismo Foucault, Heidegger, el mismo Martín Barbero, y una cantidad, algunos que no estoy de acuerdo a esa modita de Bill Jung-Han, pero también lo metí ahí, pero digamos pero le casco. Entonces, ahí me parece que para cualquier cosa, Bill Jung-Han es una solución para cualquier cosa. No es como Benjamin, que si es de verdad denso, o Foucault, pero toma autores y los hace comprensibles para la gente como un periodista, o sea, está buenísimo. Cuarto, que analiza la IA desde el arte y no desde el instrumental, y eso me parece que es una cosa bacana ahí, porque el arte sí nos permite pensar distinto, o sea,
si uno va al arte es para jugar distinto el juego de la vida, y creo que jugar la IA desde ahí puede ser interesante. Quinto, porque nos hace conscientes del papel de la técnica en la vida de todos. Casi que nos hace la pregunta, ¿usted cómo está la técnica de usted? La técnica de, yo soy profesor, la técnica de ser profesor, la técnica de ser columnista de un periódico, ¿cómo está su técnica para eso? 6, se puede leer en cualquier orden. Es más, yo después diría, porque depende de tu gusto, entonces Verónica le gusta periodismo, le hace discurso y narración. No se lea el de sentido porque es medio aburrido. Entonces depende, casi como que uno le podría decir a cada uno cuál leer, no tiene que leerse eso, son 6 distintos, usted decide leer uno o el otro y después leer el 3 y el 2 no tienen una cosa, eso me parece súper buenísimo. Séptimo, que está buenísimo, de lo que habla está buenísimo. Cuando uno dice que algo está buenísimo, tiene 2 posibilidades: o porque lo sorprende a uno, o porque piensa más o menos como uno, ¿no? Cuando uno dice que algo está bueno es que más o menos, y las 2 cosas tiene este libro: para mi gusto piensa más o menos como uno, como yo, y a su vez sorprende para eso. Y por último, porque tiene una creencia que sí me parece, y eso es la pregunta que le voy a dejar para que él cierre, que él cree en la comunidad, en los comunes culturales desde el amor. Tan bonito, el amor como el centro de los comunes culturales, y uno dice, ay, tan bonito, el amor. Yo pienso más en los comunes culturales del afecto, desde la amistad, casi que más que desde el amor, porque el amor está como muy puteado, o sea, es como que es mejor pensar desde la amistad, desde acuerpar la emoción, los afectos, no sé. Y cierre usted. Sí, pero digo de hecho que el amor está muy puteado, porque está muy visto desde el amor romántico, o desde un consumo. O de cristiano, de que hay que amar al otro, de todas las cosas. O del Cáritas, sí. Porque el amor todo lo puede. Pero haciendo aparte esto, digamos, hay un autor que no mencioné en relación con eso, y es Francisco, el Papa, el ex-Papa, que tiene dentro de sus 2 encíclicas más famosas, la última, no sé si es la última, la segunda es Fratelli Tutti, y habla de la importancia de la fraternidad social. Tal vez uno podría cambiar ahí la palabra amor por fraternidad social, pero también me refiero a lo que ha dicho desde Eric Fromm hasta Bell Hooks, Martha Nussbaum también desde otra perspectiva completamente distinta sobre la importancia del amor. Pero ¿por qué hablo del amor ahí? Porque en el multiculturalismo y en esta sociedad de la posguerra que se está acabando, hablábamos mucho de tolerancia y de respeto, porque es que cuando yo pongo culturas diferentes a convivir en un mismo espacio, pues lo primero es que no se maten, ¿no? Y que no se maten implica tolerancia, aprender a tolerar. Nunca aprendimos eso, pero por lo menos estaba ahí instalada la idea de que no, sea tolerante, pero uno puede ser tolerante desde el individuo. Yo creo que este amor pensado como fraternidad social es necesario, así no sea el amor que uno se imagine, cualquier emoción positiva que congregue colectivos la estamos necesitando con urgencia, porque las emociones sociales predominantes en este momento son el miedo, el odio, la rabia. Sobre eso recomiendo un libro de Laura Quintana buenísimo que se llama Así Rabia. Y entonces, si lo que necesitamos es construir propósitos comunes para construir un futuro a escala humana, pues necesitamos emociones positivas. Y esas emociones positivas, claro, están también en la amistad, el amor es más como una sombrilla para cobijar eso que no supe cómo mencionar, porque sí suena cliché, pero también es tratando un poco de meterle el dedo hacia lo cliché y decir, me voy a atrever a decirlo para tratar de romperlo un poco. Sí, no, digo, la clave es que sí tenemos que salir del capitalismo del yo. Ese capitalismo yo para todos lados. Y la única forma del común cultural tiene que ver con lo fraterno, con los afectos, con eso. Entonces, como ven, es que nos queda un minuto. Les dije que preguntaran el momento y ahora que sí se va a acabar, me van a putear aquí, dale. No, solo una pregunta corta, porque creo que el título sí confunde el fin de la técnica.
pero para saber si lo comprendí bien, con una diferencia que hizo entre descarga cognitiva y ampliación cognitiva. Si se usa la IA de una u otra forma, igual sería el fin de la técnica, o si se usa a nivel de ampliación cognitiva sería más bien una transformación de la técnica. Sí, Buena no, pregunta. total, de acuerdo. De acuerdo, sería más bien una transformación de la técnica. Yo creo que la frase es esa que había dicho antes de si la herramienta sigue siendo herramienta en la medida que lo hacemos como herramienta. ¿Sí? Pero ¿eso qué quiere decir? Que entre intención y efecto en el mundo no haya una brecha, una separación, un hiato, sino que yo pueda ir modificando eso que estoy usando para que mi intención siga en consonancia con lo que veo que estoy causando. El problema es la separación, cedérselo a algo que está en la mitad, que es una caja negra. Ahí es donde hay un fin de la técnica en términos de separación, pero entonces para eso la otra acepción del fin, de finalidad, para qué es la técnica, está presente en usarla como herramienta. Bueno, si ustedes después de ver esto, de todo lo que yo no conversar, de todas las razones que yo les di, no quieren comprar el libro, no puede ser, tienen que comprarlo. Aprovechen que hay autógrafo, o sea, de una, para ese tipo de cosas, les juro que no se van a arrepentir, que va a ser una buena lectura y que funciona como algo para verdad, pasar un buen rato. Y recuerden una cosa, que cuando uno compra un libro, no hay que leerlo. El libro le dice cuándo hay que leerlo. Entonces, nos vemos, muchas gracias. Gracias. ¿Bien? Buenísimo, muchas gracias. No, espero que...